¿Qué tal, amigos? Estamos otra vez aquí en su programa Divergencia. Yo soy Martín Ruiz y me acompaña Patricio. Patricio, un gusto estar contigo. También para mí y para nuestros seguidores del auditorio, que ojalá el tema que vamos a abordar les interese, porque pues es parte de lo que está ocurriendo en Tlaxcala. Y el tema tiene que ver con los cambios o no, o la transformación o no, que va a tener el Tribunal Superior de Justicia en el Estado, ahora que hace unos días, hace casi un mes, asumió el control de ese poder el magistrado Fernando Bernal Salazar, después de una polémica que se genera a finales de enero, que impiden que el magistrado Mario de Jesús Jiménez Martínez se pudiera reelegir, Patricio. Pues esa era la idea así planteada en un esquema general cuando él llega a mediados del 2019 a la presidencia, desplazando a al magistrado Maldonado Bonilla. Se habla de que es parte de, digamos, de un nuevo proyecto para el Poder Judicial y el Tribunal Superior de Justicia como órgano ejecutivo de la impartición de justicia en Tlaxcala, con toda la estructura que tienen en el territorio. Entonces, se pensaba que esos 6 meses eran para, digamos, ir haciéndose del poder ahí internamente. Eso se veía desde fuera, eso se escuchaba, y el asunto era nada más esperar a que diera su informe y se llevara a cabo la sesión donde se tendría que ratificar su nombramiento, que era lo que se hizo. Sí, para un periodo de otros 2 años. Exacto, para 2 años más, y culminar toda esa parte que viene de la reforma laboral federal, donde los tribunales superiores de justicia de los estados tendrán que crear los laborales, que ahora serían parte del Poder Judicial, ya no del Ejecutivo, como venía siendo durante muchos años. Entonces, todo eso implicaba, digamos, un paquete importante para quien lo encabezara, y desde luego un presupuesto mucho mayor, el que le autorizaron, le aprobaron al tribunal para el 2020, que estamos ya avanzando. Pues todo esto significaba el que Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, su nombre es así como que un tanto extenso, estuviera muy interesado en continuar ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Que este video que aparece precisamente cuando da a conocer su informe frente al propio gobernador y un auditorio de muchos políticos, con la asistencia de muchos políticos con mucho poder de convocatoria, pues le echa abajo este video donde aparentemente se está repartiendo una buena dosis de lo que el SAT le devolvió al tribunal por cuestiones técnico-financieras que hay del sistema de administración tributaria cuando cumplen con sus encomiendas de ese tipo los organismos, en este caso el tribunal. No me extiendo más en este primer comentario. El hecho es de que todo eso derivó en una crisis que fue resuelta muy rápido en el tribunal. Me refiero al hecho de que fue nombrado Bernardo Bernal Salazar, como que hay cacofonía con su nombre para que yo lo pronuncie, Bernardo Bernal Salazar. Entonces, pues ya finalmente estará, yo creo que él revisando, digamos, toda esa parte que dejó pendiente Mario Antonio de Jesús Jiménez, de qué pasó con esa millonada que le devolvieron, a más de la millonada que ya están administrando, y hay que decirlo con todas sus letras. El Tribunal Superior de Justicia recibió una cantidad para el 2020, para este año, para este ejercicio fiscal, una cuarta parte más de lo que ya venía manejando como presupuesto. Tiene labores importantes. Para octubre debe de tener sus tribunales laborales, debe de cumplir con una serie de requisitos, pero sí, lo cierto es de que el paquete que ahora tiene el nuevo presidente no es sencillo, porque hacia el interior también se ven divisiones muy fuertes.
Si en el programa anterior, Martín, hablábamos de una institución de educación superior y los problemas internos y de división, también hay que hablar de ello en el tribunal. Pareciera que hay dos grupos que están midiendo fuerzas y uno de ellos ahora lo encabeza el presidente Fernando Bernal Salazar, quien nos dicen y aseguran tiene un poco más el signo político de Morena y no tanto el de otro partido político que era el que venía controlando al tribunal. Hay que decirlo con todas sus letras, hay fuerzas al interior, hay lucha de poder y vamos a esperar también si el nuevo presidente cuenta con con los aliados necesarios para llevar a buen puerto todo lo que en el 2020 deben realizar. Y sobre todo, Patricio, fíjate que yo creo que esta tendencia nacional que existe de meter orden a los poderes judiciales de los estados, ya involucró a Tlaxcala. Así es, sí. Si hay una preocupación que ha abiertamente manifestado el presidente Andrés Manuel López Obrador, es que si bien el Poder Judicial Federal está haciendo su tarea para eliminar muchos vicios, Patricio, la corrupción, el nepotismo, el favoritismo, etc., etc., incluso están planteando una reforma de gran calado en ese sentido. La verdad es que el presidente pidió, y eso no es un secreto, lo pidió a la Cámara de Diputados, a los senadores, incluso a los ministros de la Suprema Corte de la Justicia, analizar la posibilidad de llevar una reforma constitucional que permitiera también a la Federación tener injerencia en los poderes judiciales de los estados, donde estos problemas que acabamos de hablar son visibles en todo momento y hacen que la justicia en este país se vaya siempre al mejor postor y sea prácticamente letra muerta, Patricio. Así es, Martín. Estamos en una situación, yo diría, ahí sí de la necesidad de un profundo cambio en el Poder Judicial Federal. Recuerdo uno de los últimos mensajes del ministro Saldívar, que es el presidente, señalando que con toda la dureza que con él se va a contener y a eliminar la corrupción, el nepotismo, el influyentismo, el amiguismo y todos esos vicios que sabemos prevalecían entre esos señores de la toga y birrete que nos querían presumir de que eran impolutos y de que eran todo, todo intocables, para acabar pronto. La necesidad de los cambios que está viviendo el país y que el propio presidente, con muchas críticas, está esforzándose por realizar en el Poder Ejecutivo, también pareciera que se traslada al Poder Judicial Federal. Y lo reciente en Tlaxcala, al menos por alguna información que yo tengo, y el cambio que se dio hace casi un mes con la salida de Mario Antonio de Jesús Jiménez y la llegada de Bernal Salazar, tiene también, hay indicios de que es un señalamiento del Poder Judicial Federal que le dice: Tlaxcala, tú también tienes que hacer las cosas diferentes, no se puede tolerar eso que está ocurriendo, no se puede tolerar los nombramientos de jueces y personal administrativo como ocurre, no se puede tolerar ya tanto amiguismo que prevalece, y de esta manera, pues creo yo, están alineándose a lo que el Poder Federal está planteando como un cambio de forma. Sí, y hay que decirlo, tampoco es un secreto que el secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, estuvo operando a favor de la reelección de Mario de Jesús Jiménez. Porque era el gobernador propiamente, era quien quería que continuara. Por eso yo digo, y fue el Poder Judicial Federal el que mandó, parece que la línea de que eso ya no puede ocurrir. Eso rompe, el consenso que en un momento llegó a tener Jiménez Martínez. Sí, de que tenía 5 votos aseguros a su favor. Y que empezó a cambiar las cosas porque magistrados como Héctor Maldonado, Elsa Cordero, Felipe Nava Lemus,
Maricruz Cortés Ornelas, decide decirle a Mario no, y se decantaron por llevar a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia a Fernando Bernal Salazar. Así es. Que hoy tiene un gran reto, yo creo, Patricio, tiene el gran reto de empezar a dar transparencia y claridad al manejo de los recursos, empezar a combatir la enorme corrupción que impera en ese poder y sobre todo empezar a corregir este asunto de los nombramientos de jueces, de amigos en posiciones claves del tribunal. ¿Por qué? Porque yo creo que la gente le va a estar pidiendo cuentas, le va a estar exigiendo, y lo que es una realidad es que los ciudadanos, si de algo están hartos, Patricio, es de estas prácticas que impiden que el país cambie, que impiden que el país se transforme. Sí, tocamos el tema, yo diría que en el ser humano implica mayor dolor, que es cuando las injusticias se dan por los casos que llegan a ese poder desde un juzgado o hasta instancias superiores, como es la de los propios cargos de los magistrados y sus diferentes ponencias. Entonces estamos hablando de la necesidad de un cambio profundo que desde la federación, desde el nivel más alto del poder, no veían a Mario Antonio de Jesús Jiménez como la persona, creo que idónea. Lo ocurrido quizás fue el pretexto ya para cambiar de plano las cosas. Es la información que yo tengo más a la mano de que desde la federación no se ve mal al nuevo presidente, más bien lo ve como la opción que sí puede ir cambiando las cosas en el tribunal, y que finalmente va a enfrentar muchas inercias, va a enfrentar muchas presiones para lograr cambios, para lograr poner orden. Y lo dijiste con mucho tino, Martín, y yo coincido con ello, porque finalmente lo que yo platico cuando como opinador puedo con gente digamos en este caso del Poder Judicial, magistrados o hasta el propio presidente, como fue el anterior, como espero que sea con el actual, es el hecho de que cumplan con ese proyecto de ser un gobierno abierto, un Poder Judicial abierto, y eso significa que la opacidad y todos los vicios que lleva la opacidad queden en el pasado y ahora sea más transparente las cosas, la justicia no se logre viendo quién tiene más influencia o quién tiene más dinero, sino que se dé y se aplique con rigor la ley. Si esto empieza a ocurrir en Tlaxcala en este 2020, nos daremos por bien servidos, porque vaya que el Poder Judicial necesitaba también una buena sacudida en Tlaxcala. Bueno, Patricio, yo creo que signos de cambio, a lo mejor uno tendría que ver lo que pasó con el proceso de designación del representante del Congreso del Estado ante el Congreso ante el Consejo de la Judicatura. Fue un proceso que ayer los diputados decidieron echarlo abajo, desaparecerlo, porque resultó ser una vergüenza, Patricio. Sí. Al final se comprobó que una lista de 25 personas o prospectos a ser designados eran los amigos del funcionario, los amigos del diputado, los amigos de los magistrados, los recomendados de quién sabe qué, y la verdad es que estaban peleándose por a ver a quién mandaba a una posición importante que forma parte de la burocracia dorada, y no estaban poniendo atención que realmente necesitan mandar a alguien que haga un trabajo profesional, que se dedique realmente a supervisar que el Consejo de la Judicatura haga un trabajo digno, decente, que garantice el manejo adecuado de los recursos y que realmente esté preocupado porque no haya esos vicios de los que siempre hablamos, Patricio, y nunca se terminan. Claro. Y yo concluyo, Martín, con el comentario que daba ya en mi intervención anterior. El reto del nuevo presidente es ir poniendo orden, ir, conteniendo aquellas presiones de quienes no están conformes
con su llegada a la presidencia y que ni le esperaban, pero que seguramente fueron sujetos de mucha presión para nombrarlo presidente sorpresivamente hace unas semanas, y el reto de las reformas que deben aplicarse en Tlaxcala, porque ahí sí hay un plazo, digamos, que ya está señalado para el Poder Judicial de Tlaxcala, y es, me parece, que el 21 de octubre próximo. Es decir, se trata de una reforma que en materia laboral es muy importante, pero no es la única. Y concluyo, solo si se abre a la transparencia, a hacer las cosas públicas del Poder Judicial, que deben ser públicas, como es el manejo de los recursos y la llegada de los recursos humanos, que es lo más importante en la impartición de justicia, y si Bernal Salazar va logrando poco a poco esto, diría que el Poder Judicial tiene futuro en términos de cambio que se espera. De otra manera, las fuerzas internas que ahí se están presentando y están bien identificadas, qué magistrados son los que, digamos, que estaban del lado de Mario Antonio de Jesús Jiménez, y que seguramente no estarán muy conformes ahora. Esperemos también, seamos aquí prudentes para volver a analizar este tema, si es que vale la pena. Seguramente sí, Martín, amigos del auditorio, porque se trata de uno de los tres poderes constituidos, constitucionales en Tlaxcala, el Poder Judicial de nuestro estado. Pues sí, Patricio, veremos, ahora sí que está en el beneficio de la duda, veremos la disposición que hay para llevar a cambios y concretarlos, y veremos si realmente el Poder Judicial de Tlaxcala se transforma con la administración o con el periodo de la presidencia que va a desempeñar Fernando Bernal Salazar. Así es. Bueno, amigos del auditorio de Divergencia, es un gusto que nos hayan acompañado. Patricio. Gracias, Martín, por la invitación. Esperemos ir superando estos pequeños sinsabores de la salud que nos ha venido pegando, y estar totalmente con todas las ganas y todo el entusiasmo y la concentración que se requiere para hacer un análisis profesional de los temas. Pues, Patricio, nos despedimos. Yo soy Martín Ruiz, le damos gracias a Fernanda que nos auxilia en la parte técnica. Nos vemos la próxima semana. Gracias.